Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro canal 5 Reformas Argentina y bienvenido a querer participar no solo como oyente de estas charlas, de esta maravillosa charla que tengo con Alberto Mansuetti, con el profe, sino que seas parte del proyecto 5 Reformas en Argentina. Debajo en la descripción de este video vas a ver todo nuestro canal de redes, de comunicaciones para empezar a interconectarnos y formar un grupo de personas que quieran instalar de una buena vez el liberalismo clásico en Argentina. Y, como siempre, tengo al lado mío al profe Alberto Mansuetti, impulsor de estas ideas, del proyecto, del programa. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Bien? Todo bien y muchas gracias, Fabián. No, Adelante. el agradecido voy a ser siempre yo eternamente. Así que hoy el tema es bastante importante, que es la definición de liberalismo. ¿Sí? Acá en Argentina hemos tenido muchas veces una frase recurrente que Javier Milei la ha usado no solo en campaña, sino en el discurso inaugural cuando asumió como presidente, sino también antes, cuando era un personaje mediático, cuando era un personaje que lo invitaban a todos los programas periodísticos a hablar de estas ideas. Y era la famosa frase de que el liberalismo es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del PRO, ¿sí? Después le agregaron un montón de cosas más a esa frase que ya se convirtió en media página de un libro, ya deja de ser una frase fácil de memorizar, te digo, ¿eh? Porque está basado en la propiedad privada, en la vida, en la libertad, y bueno, obviamente con el derecho, obviamente, no dañar a tercero. Bueno, le empezaban a agregar más cosas, como cuando haces una ley, viste, que después, como es una ley enrevesada, le empezás a meter inciso, entonces el 4A, el 4.b, el 4.c, qué sé yo. Y siempre, bueno, es lo que se usa, es lo que se hace y es lo que se explica y es lo que dice la gente que empezó a abrazar estas ideas al principio de todo esto, ¿sí? Tomando esa frase. Alberto, ¿qué te parece a vos esa frase? Y bueno, una definición de liberalismo. Una estupidez, pero no es la única. Vamos a ver, el liberalismo clásico, por lo menos, es gobierno limitado. Limited government en inglés, gobierno limitado. Eh, limitado por la función, ¿ok? Limitado a una función. Vamos a empezar, Fabián, haciendo la diferencia entre poder y autoridad, ¿ok? Es muy fácil. La autoridad es el poder legítimo, ¿ok? Si entra un ladrón a tu casa y te apunta con la pistola para que le afloje el dinero, tiene poder, pero no es autoridad. No tiene autoridad. Entonces, autoridad significa poder legítimo, ¿ok? Legitimado por la función, es para cumplir una función. El poder en la sociedad no solo lo tiene el gobierno, que tiene la autoridad sobre la nación, digamos, cuando es poder legítimo. Un padre o los padres sobre los hijos también tienen autoridad, pero esa autoridad, ese poder, o sea, poder legítimo, es para cumplir una función, que es la crianza de los hijos, ¿ok? El profesor en el aula tiene autoridad sobre los estudiantes, pero es para cumplir una función que es enseñar, educar, ¿ok? Para los cristianos, el esposo tiene poder sobre la esposa, pero es legítimo, o sea, autoridad, cuando debe cumplir una función que es la de guía, cabeza del hogar, etcétera. El empresario, y ahí empezamos con las dificultades, el empresario tiene autoridad sobre los empleados y trabajadores, pero es para cumplir una función, dirigir los esfuerzos productivos al producto, ¿no? Mm. Entonces, una vez que tenemos la diferencia entre poder y autoridad es poder legítimo, ¿ok? Vamos a ver cómo ese poder
se legitima por la función. Y ahí es donde entra la definición de liberalismo como gobierno limitado, limitado a una función, o mejor dicho, a tres funciones. El gobierno de un país se encarga de la seguridad interna y externa, se encarga de la justicia y se encarga de las infraestructuras, las obras públicas, que Milei quiere desaparecer, entregársela a la familia Caputo, no sé qué. Las obras públicas de infraestructura y no a la educación, ni a la salud, ni a las jubilaciones, ni al deporte, la música. Por eso, no solo los ministerios deben desaparecer también aquellas comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados de educación, de salud y todo eso también tiene que desaparecer en un concepto de gobierno limitado. Entonces, gobierno limitado es limitado por la función. Ahora bien, la limitación por las funciones implica también limitación en los poderes, competencias y derechos y también en los recursos, es decir, el dinero. ¿Ok? No sé si está claro, Fabián. Sí, 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 no, no, hasta ahora está claro. Por lo que vemos acá en Argentina, el Estado tiene poder absoluto porque está queriendo tener autoridad que se la autolegitima, ¿no? Exacto. En salud, educación, vivienda, trabajo, transporte, deporte, bueno, todas esas cosas que vos dijiste. Todas las cuestiones que hace a la actividad, Poder, a la actividad del hombre. poder absoluto. ¿Qué significa un poder absoluto? Un poder sin límites. O sea, se supone que entonces el Estado tiene autoridad sobre lo que el profesor enseña en la escuela, autoridad en el quirófano sobre en lo que el cirujano está operando, Sí, sí, sí. autoridad sobre el deporte, la música, la cultura, la literatura y la poesía. Eso es poder absoluto, se llama absolutismo, ¿ok? La tradición el gobierno limitado, ojo, se llama liberal desde el año 1812. En el año 1812, en España, ¿ok? Se sancionó para todos nosotros que éramos parte del Reino de España en aquella época la Constitución de 1812, que fue la constitución que se llamó liberal o la PEPA también. La PEPA porque se sancionó el 19 de marzo, que es el día de San José. De ahí viene la expresión viva la PEPA. Ok. Ah, mirá, Claro, porque Viva la Pepa se usó como una caricatura, o sea, que implicaba libertinaje, que ahí viene otro concepto difícil. Libertinaje. Libertinaje es hacer lo que me da la gana. ¿Ok? Entonces se convirtió los enemigos de la Constitución de 1812 que gritaban ¡vivan las cadenas! ¿Ok? ¡Vivan las cadenas! Porque eran enemigos de la Constitución de 1812. Dijeron ¡viva la Pepa! Porque entonces esto se va a convertir en un libertinaje. ¿Ok? Entonces, la tradición de gobierno limitado por sus funciones, ¿ok? Se remonta a la Edad Media, ¿ok? A principios de la Edad Media. Se menciona comúnmente la Carta Magna de Juan Sin Tierra en 1215, 1200. pero hay antecedentes más antiguos todavía en los reinos de España, que todavía no era un reino único, sino los reinos de España, eh, gobierno limitado. Gobierno limitado es en contra del poder absoluto, ¿ok? Y a favor de una autoridad que es legítima mientras no exceda sus funciones. Ahí está la clave. Es legítima mientras no exceda sus funciones. Si excede sus funciones, se deslegitima. Entonces ahí viene la diferencia entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Legitimidad de origen es un gobernante que ha sido elegido de acuerdo a la ley, de acuerdo a la constitución, pero que se desborda,
¿ok? Se desborda y va hacia el gobierno absoluto o poder absoluto, ¿ok? Y de esa forma se deslegitima. Es una tradición muy, muy antigua. Ya te digo, en principios de la Edad Media, ¿ok? Y en aquella época se basó en la Biblia, ¿ok? El rabino Axel Wanis, el rabino de Milei, es un rabino muy marginal, no muy prestigiado, por lo menos muy, no en la comunidad judía argentina. A mí no me gusta ese rabino, porque es muy sionista, demasiado sionista. Y es nuestro embajador en Israel. Pero ese señor hizo una cosa bien, ¿ok? Explico. Hizo una cosa bien, y es que cuando empezó a enseñarle la Torá, o sea, lo que los cristianos decimos Antiguo Testamento, a Javier Milei, empezó por donde, empezó bien, empezó por donde debía. El capítulo 8 del libro primero de Samuel, 1 Samuel 8, donde Dios le advierte, por boca de Samuel, le advierte al pueblo que si escoge un gobernante absoluto, si escoge un rey, en lugar de jueces, como tenían hasta ese momento, para un rey iba a ser muy fácil deslizarse en el camino al absolutismo. Entonces el capítulo 8, que fue lo primero que mi ley aprendió, y esto está bien, yo también, a los liberales que me preguntan sobre la Biblia, lo primero que les doy a leer es ese capítulo. Es un largo capítulo donde Dios le dice, mire, el rey los va a someter, se va a adueñar de sus hijos, se va a adueñar de sus tierras, se va a adueñar de sus cosechas, se va a adueñar de sus hijas también, las va a poner como costurera y planchadora, y a sus hijos los va a poner como soldado. Es decir, le va a exigir las dos cosas que tienen mucho que ver en esto, que es impuestos excesivos y los va a conducir a las guerras. ¿Ok? Entonces, hizo muy bien el rabino Wanich ahí, de enseñarle a Javier el capítulo 8 de entrada. ¿Ok? Hay muchos otros en la Biblia, muchos otros pasajes, capítulos enteros, que encomian y recomiendan y mandan, por decirlo así, el gobierno limitado, limitado en funciones, seguridad, justicia e infraestructura. No sé si está claro, Fabián. Sí, sí, sí. Y Alberto, me pongo un poco en modo abogado del diablo. Sí, ¿Mm? dale, dale. ¿Se puede arrancar desde la teoría que dije yo al principio, la que se habla acá, de que el proyecto de vida, al respecto de este proyecto de vida? ¿Se puede hablar desde esa teoría para enarbolar una práctica, para decir, bueno, viste cuando vos decís pasamos de la teoría a la práctica? ¿Se puede partir desde esa premisa, de la que estábamos hablando No, al no, principio del no es programa? no, no, no. El liberalismo es gobierno limitado. Todo lo demás son cosas vacías, etéreas, gaseosas, que no se entienden. Sí, sí, Cuando vos sí. decís un gobierno que se limita a cumplir tres funciones, seguridad, justicia, infraestructura y nada más, y por lo tanto le corresponden potestades, derechos, atribuciones para cumplir esas tres funciones y nada más, y le corresponden recursos financieros para cumplir esas tres funciones y nada más, es mucho más fácil y más corto que eso de las ideas de la libertad. Yo no sé a qué idiota se le ocurrió esa expresión, las ideas de la libertad. Es una expresión gaseosa, ¿ok? Polisémica, que cualquiera la interpreta como le da la gana, ¿te das Ya lo cuenta? habíamos dicho en un programa anterior que, Sí. que los kirchneristas hablan de las ideas del amor también, ¿no? Y entonces Sí. estamos hablando casi de lo mismo. Populismo, Fabián. Ellos son el amor y vos sos el odio, Alberto, ¿entendés? Nosotros somos el odio. Populismo, ¿ok? O como te dicen ahora, nosotros la gente de bien, como dice Nicolás Sí, sí, Márquez, también. la gente de bien, entonces los que no están de acuerdo con vos somos gente de mal. No, por favor. Por eso a mí me están cayendo mucho a palos porque me dicen que yo le caigo duro a mi ley. Y sí, le caigo duro a mi ley por una razón muy simple, porque nos hace quedar mal a los liberales, le hace creer a la gente que el liberalismo es lo que diga Lilia Lemoine
o el DIPI. Eso nos deja, o Marra que le dijo a los jóvenes y adolescentes que tienen que vivir de los padres hasta los 35 años, ¿ok? El DIPI, Lilia de Moine, el pibe Marra, eso no tiene nada que ver con el liberalismo, eso es, en todo caso, libertarianismo, que es otra cosa. Pero Mm, para ir a donde vos querés ir, Fabián, las ideas de la libertad, eso es una estupidez. Pero después vino otro estúpido, Vargas Llosa, y entonces dijo, no, el liberalismo es tolerancia. Y eso es una idiotez, porque tolerancia es una virtud, ¿no es cierto? Sobre todo tolerancia con el que piensa distinto a vos, pero mejor que tolerancia sería respeto. Entonces ahí se coló Alberto Venegas Lynch. No, no es tolerancia, porque tolerancia es como si tú fueras condescendiente, patronizing, como se llama en inglés. O sea, no, no es tolerancia, es respeto. Respeto al proyecto de vida. No, no es derecho, no es respeto al proyecto de vida, es respeto al derecho de los otros. ¿Ok? Al derecho de reunión, derecho, lo que siempre el catálogo de derechos de los liberales, de los derechos de la gente, o sea, libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de protestar, libertad de petición, etcétera, que se da cuando el gobierno es limitado. Entonces, así es mucho más fácil explicarlo sin ir a estupideces. Un gobierno limitado es limitado en función. Como es limitado en funciones, también lo es en poderes y atribuciones, solo lo necesario para cumplir esas funciones y más nada, y en recursos financieros solo para cumplir esas funciones y más nada. O sea, así se entiende mucho más claro, mm, ¿ok? Pero no es fácil. sí. El exceso de autoridad es lo que se llama autoritarismo, ¿no? Así es, abuso de poder. Pero ojo, el abuso de poder lo encontrás en la familia, por ejemplo, el esposo que abusa del poder sobre la esposa y a veces al revés, ¿ok? O los padres que abusan del poder de sus hijos, el empresario sobre los empleados, el profesor en el aula, etcétera. Eso es abuso de poder, ¿ok? Y es absolutismo. A lo largo de la Edad Media se fue configurando y recortando y perfilando con más exactitud el concepto de gobierno limitado, ¿ok? Y a lo largo de la Edad Media tenemos las guerras de religión en Occidente. Las guerras de religión son las guerras entre protestantes y católicos que en algunos países duraron 30 años, la guerra de los 30 años, eso fue en el siglo XVII, y en otros países duraron 80 años. La guerra de los 80 años fue de los holandeses para independizarse de los españoles y tal. Las guerras de religión causaron mucha muerte, sangre, dolor y sufrimiento, ¿ok? Entre católicos y protestantes dentro de lo que es Occidente. Y entonces se abrió paso el gobierno limitado con la consigna, buena consigna, ¿ok? Muy liberal, de separación de iglesia y Estado. O sea, era en contra del Estado confesional, que es una forma de poder absoluto. ¿Ok? El Estado no tiene nada que ver con la religión. ¿Ok? No es su función mantener la ortodoxia en una religión. Sí, ¿Te puedo pedir una definición de Estado confesional? sí, cómo no. Estado confesional es como, en su forma más débil, es como decía no sé si dice todavía la Constitución argentina, que el Estado argentino sostendrá el culto católico apostólico romano. Eso es un Estado confesional. Y más fuerte todavía es cuando se prohíbe expresamente la libertad de culto, que es muy liberal. Sí, sí. ¿Ok? Cuando vos Eso decís es se sostendrá, quiere decir que se sostendrá a base de recursos, ¿no? A y base... sí, pero es una manera, si bien es una manera no de la fuerte, sino más débil, de Estado confesional, y eso no es liberal. Ahora, ahora ahí viene la gran confusión. Entonces hay que separar la religión de la política. No,
Lo que hay que separar es la iglesia del Estado. Ahora, la religión y la política no se pueden separar, siempre andan juntas para mal o para bien. ¿Ok? Lamentablemente, en la mayoría de los casos han andado juntas para mal. ¿Ok? Pero religión y política son inseparables y pudieran andar juntas para bien. Lo que tenemos que tratar es que no anden juntas para mal. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a mí me parece muy mal tener un presidente sionista. Me parece malísimo, porque eso significa comprarnos un conflicto en el que no tenemos nada que ver como argentinos, que es el conflicto de Medio Oriente. Ok, nosotros sacamos en el Foro Liberal de América Latina un comunicado sobre la solución dos estados, que es la única solución correcta, racional para el conflicto de Medio Oriente. Pero destacamos que el conflicto de Medio Oriente no tiene nada que ver con nosotros los latinoamericanos, porque aquí en América Latina hay comunidades árabes, ok, y musulmanas como hay comunidades judías de todas las diversidades del judaísmo que han hecho aportes valiosísimos a la cultura, a la economía e incluso a la política. Políticos judíos hemos tenido, ¿ok? Y árabes Este, también. y también oh, el turco Meli. Yo vi en Plaza 11 hacer negocios entre judíos y árabes solamente dándose la mano. Así es, ¿ok? El comercio, eso es lo que defendemos mucho los liberales. El comercio como antídoto al odio y antídoto a las guerras, ¿ok? Entonces, a mí, honestamente, te digo, me parece muy mal tener un presidente sionista. No tener un presidente judío, político judío siempre ha habido, pero sionista es otra cosa, ¿ok? Pero sigamos con el tema de gobierno limitado. ¿Ok? El gobierno limitado es el que se limita a solo tres funciones: seguridad, justicia, infraestructura y nada más. Nada de educación universitaria, ni educación elemental, ni salud, ni tal. Por eso nosotros vamos en el Foro Liberal de América Latina, con el proyecto 5 Reforma, vamos mucho más allá de mi ley. ¿Ok? No vamos a los vouchers, por ejemplo, en educación. No, no vamos a los vouchers. Vamos a los vouchers, pero a la privatización de la educación estatal también, para romper el monopolio educativo. Los vouchers no rompen el monopolio educativo. A mí me gustaron mucho los dos programas que hiciste vos sobre educación y el monopolio de la educación ¿cómo se llama el? Ignacio Posada. Ignacio Posada. Recomiendo que se vea mucho los dos videos que hizo Fabián en Radio Antorchas, ¿ok? Sobre el monopolio de la educación en manos del Estado. Eso es absolutismo, ¿ok? Entonces, nosotros lo que queremos no es solamente voucher, es privatizar. La educación estatal tiene que ser privada, tiene que ser entregada a los maestros y profesores, que son los que se encargan de educar, así como los médicos y paramédicos se encargan de curar, ¿ok? Las agencias de jubilaciones y pensiones se encargan de los viejitos y el paro, en todo caso los afectados por el paro y todo eso. Todo eso hay que cortar, ¿ok? Y el proyecto 5 Reforma va a eso, a tener un gobierno limitado en funciones, en, en poder y en recursos. Porque de lo contrario, el estatismo, eso es lo contrario al liberalismo, es el estatismo. El estatismo genera un estado gigante, elefantiásico, ingobernable, inauditable y sobre todo infinanciable, como si se ocupó de señalar mucho José Luis Esper, que yo lo respeto mucho en eso y lo encomio, ¿no? O sea, el estado gigante, el estado elefantiásico es infinanciable. Entonces, ¿a qué recurre un Estado elefantiásico que se va a ocupar de todo, de la educación, la cultura, el deporte, el arte, todo? Bueno, y recurre a impuestos excesivos, ¿ok?
Y cuando no alcanzan los impuestos, emisión monetaria y préstamo, Deuda. deuda. ¿Ok? También recomiendo en Radio Antorchas el programa que hiciste sobre la deuda. ¿Ok? Con este otro economista, como es Héctor Giuliano. Giuliano, ¿ok? Sobre la deuda. Eso es terrible. Entonces, los liberales vamos en contra del gasto público excesivo que es consecuencia del estatismo, o sea, de pretender abarcar demasiadas funciones, demasiados funcionarios también y demasiada oficina y todo eso. O sea, vamos en contra del estatismo, por eso vamos en contra del gasto público excesivo. No necesariamente del déficit, ahí está el problema con Milei. Milei no entiende lo básico. ¿Ok? Y cree que el problema es el déficit. No, el problema no es el déficit, el problema es el excesivo gasto público y bueno, que causa déficit porque es infinanciable. O sea, cuando aprendemos liberalismo, no como Milei, sino aprendemos liberalismo, aprendemos que es muy preferible un gasto público limitado, aunque tenga un poco de déficit, que si el gasto público es limitado nunca va a ser mucho el déficit, que tener equilibrio, es decir, déficit cero con 50% o más del PBI absorbido por el Estado. Entonces, el problema no es el déficit, el problema es el gasto excesivo. Y para el gasto excesivo hay que hacer 5 reformas. Pero para hacer esas 5 reformas se necesita un partido político, ¿ok? No la podés hacer con los miembros, con el macrismo, o con los miembros de la casta residual, Sí, sí, o, sí. o como gente como Lilia Lemoyne y el DIPI, ¿no? Así no se puede. ¿Está bien? Hablando con gente acá, la dependencia que hay con el Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, la semana pasada hubo una tragedia en Bahía Ah, Blanca, sí. se cayó, ¿no?, un club en los techos, fallecieron 13 personas, hay un montón de Sí. heridos, un desastre. Justo se estaba haciendo un festival de patín o una actividad dentro del club, y bueno, se vino el techo abajo. Entonces ya estaban todos pidiendo la asistencia del Estado. Por ejemplo, también unas fábricas que cierran, también se pide la asistencia del Estado. Escuelas que en distintos pueblitos, zonas fronterizas, estamos hablando, no una gran ciudad, ¿no? Porque acá, bueno, nos trasladamos de un colegio a otro, ¿no? Pero ¿qué pasa en los pueblos fronterizos, en esas zonas con poblaciones tan chicas, donde capaz en una escuela hay 7 alumnos, 8 alumnos nada más, o 40, 30, pero no importa, en todo un colegio entero, y se pide asistencia del Estado? ¿Qué mensaje se le da a esa gente, Alberto? Bueno, ahí hay que diferenciar, no meter en la misma bolsa una catástrofe natural Sí, sí. con necesidad de escuelas u hospitales. No, 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 no se puede meter en la misma bolsa. La asistencia del Estado sí cabe en un caso de desastre natural y entra dentro de la tercera función, infraestructura, porque lo que se malogra son la infraestructura, porque se bloquean las carreteras y las calles con árboles que se caen y aplastan a los autos y todo eso. Entonces está bien pedir asistencia del Estado cuando se necesita por una catástrofe natural, pero no para otras cosas. Milei fue a Bahía Blanca y le dijo, no hay plata. No hay plata para atender los daños y perjuicios de un desastre natural. ¿Pero por qué no hay plata? Ah, porque la plata se destina a infinidad de usos que no corresponden al Estado, como la educación, la salud. Y en cuanto a los pueblos chiquitos en la frontera, es que ese es el problema de los ejemplos extremos. Para justificar el estatismo siempre se ponen ejemplos extremos. Ah, sí, pero es que en tal pueblito chiquito en la frontera, entonces no hay que poner, el Estado tiene que ir a poner escuelas y tal, y qué sé yo. No, lo que el Estado tiene que poner es carretera para que puedan circular los estudiantes y irse a un lugar donde haya una escuela, o los enfermos para ir a buscar atención médica. Por eso
a los que me dicen que yo le caigo muy duro a Milei y compañía, es que nos hace quedar mal. Yo le tengo que agradecer al señor Solano de la extrema izquierda, ¿ok? Que ya está empezando a decir esto no es libertarianismo, esto es fascismo. Y bueno, sí, hay un poco de fascismo ahí. Mañana hay la protesta, ¿ok? Entonces ya están amenazando con meterle bala a los que protestan y tipo, bueno, sí, eso es fascismo, ¿ok? Entonces, gracias al señor Solano, nos aclara que esto no tiene nada que ver con la libertad, sino más bien con el fascismo. Porque nuestra pelea, nuestra lucha, nuestra causa, como Proyecto 5 Reforma, Foro Liberal de América Latina, es ahora en Argentina, y 5 Reformas Argentina, es desmarcarnos de Milei. Nosotros ya hemos sacado 2 comunicados a lo largo del año, ¿ok? En octubre y en noviembre, que nosotros no tenemos nada que ver con Milei. Milei no es liberal, clásico por lo menos, es libertario. El libertarianismo es otra cosa, es la influencia de un tipo muy nefasto que se llama Murray Rothbard, ¿ok? Un marginal, porque nunca estuvo en una universidad importante o en un espacio político, nada, un marginal que inventó un mamarracho ideológico llamado anarcocapitalismo. Una estupidez, porque la anarquía no cuadra con el capitalismo jamás. Y si no, no hay más que entrar a una empresa, cualquier empresa, un banco, una textil, una hacienda, a Sí, sí, cualquier sí. empresa y vas a ver cómo hay un orden jerárquico, hay un poder legítimo, es decir, hay una autoridad, los dueños de la empresa, ¿ok? Sobre los empleados y trabajadores sin abusar, etcétera, etcétera. Y además, el capitalismo para desarrollarse necesita seguridad, justicia, infraestructura, y eso solo lo puede ofrecer un gobierno, pero un gobierno limitado. ¿Ok? Entonces, el libertarianismo es otra cosa, no tiene nada que ver con el liberalismo. No sé si, aunque no sé qué te parece a vos, pero a mí me parece fácil de explicar, pero difícil de entender. No, 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 para mí la idea de que el liberalismo es un gobierno limitado es fundamental y bueno, y básico como para arrancar de lo que pide un gobierno liberal. Eh, Estuve leyendo la otra vez la mentalidad anticapitalista Ah, sí, sí. de von Mises. Y hay un capítulo que es maravilloso que habla del anticomunismo anticapitalista. Sí, 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 sí. Voy a hacer un programa sobre eso. Hay gente que, ok, son anticomunistas, ¿sí? No quieren ven la izquierda y les agarra urticaria, pero son más estatistas o igual de estatistas y no Sí. proponen el capitalismo, el libre mercado, ¿sí? Entonces, Bueno, eso es mercantilismo. El mercantilismo, ya que estábamos haciendo la historia, el mercantilismo es propio de las monarquías absolutas que llegaron después de la Edad Media. Monarquías absolutas de los años, especialmente 1600, 1700. ¿Ok? Monarquías absolutas que intervenían fuertemente en la economía, ya sea con fábricas del Estado, ¿okay? O sea, lo que hoy llaman empresas públicas, no son empresas públicas, son empresas del Estado, son estatales, ¿ok? O bien empresas de privados, pero amigotes, por eso se llama capitalismo de amigotes el mercantilismo, amigotes, como los Macri, los Caputo, los Eurnequian, los Paulo Roca, toda esa cosa que está ahora gobernando, es mercantilismo. Y tampoco tiene nada que ver con el liberalismo clásico. Al contrario, contra el mercantilismo fue que Adam Smith escribió el libro La riqueza de las naciones. Y para terminar los brochazos históricos, eh, John Locke, Adam Smith y Frederic Bastiat son los padres del liberalismo.
nada que ver con el libertarianismo, es un mamarracho de Rothbard. Pero bueno, lamentablemente a la gente no le gusta leer, no le gusta estudiar, no le gusta informarse, dice que los videos míos son muy largos y los artículos también son muy largos, todo es muy largo. Entonces vienen estas confusiones. Ahora, nosotros en Cinco Reforma Argentina, Fabián, tenemos ahora un trabajo muy grande que es dar todas estas explicaciones a la gente que votó a Milei y ahora se está desilusionando, ¿no? No sé, ¿no te parece? Sí, 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 sí. Pese a que vos digas que, aunque digas que los videos son largos, acá lo estamos cortando, ya nos estamos despidiendo, pero nos vamos a seguir haciendo distintos videos. Pero sí, sí, sí. La idea es que empecemos a crear las redes para que la gente empiece a sumarse a este proyecto. Y bueno, y la importancia de tu charla, profe, para que se vaya entendiendo bien el liberalismo clásico. Ya solamente para mí serían sinónimos. Eh, Gobierno limitado con capitalismo, con mercado libre, con libre Así es. mercado. Al tener un gobierno limitado, al no estar en todas las acciones del hombre, estamos hablando de que, bueno, hay un libre mercado en las calles, directamente. Ujú. Bueno, esa es la economía informal. Le podemos dedicar otro video, si te parece. La economía informal no es otra cosa que una expresión de libre mercado que queda al margen de la ley, por lo menos para no decir en contra de la ley. Pero, por ejemplo, el caso en Argentina de los manteros. Los manteros son tipos que se ponen a vender en la calle. Eso es el paraíso de los manteros es Perú. Porque Sí, yo sí, sí. viví en Perú algún tiempo y pude ver ahí cómo es la realidad que describe un libro muy bueno que se llama El Otro Sendero, Hernando de Soto, ¿ok? Que explica lo que es la economía informal. ¿Ok? Después Hernando de Soto en la política tomó unos caminos no muy santos, pero, Está bien, está bien. pero Bueno, El Otro Sendero es genial. Después escribió otro libro que no es tan bueno ya, pero El Otro Sendero es genial, usted lo puede leer. Es una expresión del libre mercado, crear riqueza al margen de la ley, porque dentro de la ley no se puede porque la ley es estatal. exacto. Bueno, Por tanta nos presión. vamos, nos despedimos para no hacer muy largo. Sí, sí, sí. No te enojes, ¿eh? Pero bueno, nos vemos en sucesivos programas. Vamos a seguir haciendo estos ciclos que para mí es como es un aprendizaje a cielo abierto. Yo aprendo con puertas abiertas, con ventanas abiertas y con el público acá mirando nuestros programas. Así que bueno, nos veremos la semana que viene, ¿sí, Alberto? Con otro tema. Y a la gente le decimos que empiece a sumarse al proyecto 5 Reforma, que vea los links abajo que tenemos de las redes, que se vayan sumando de a poco y para empezar a conocernos, a armar y bueno, empezar a trabajar con este proyecto. ¿Sí, Alberto? ¡Viva la verdad, carajo! Ahí va, ahí va. Nos vemos, Alberto, gracias, ¿eh? Chao, chao.